Càmeres. Sí, doncs vinga, comencem amb la presentació del DeMaggio Wiggins com a nou jugador del Hayo Post Lleida. Ja ho sabeu, primer Joaquín Prado farà doncs, la introducció sobre el jugador y después le pasarem la paraula al jugador. Joaquín, cuando quieras. Buenos días. Bueno, pues contentos, como es habitual en las introducciones de los jugadores, lógicamente, ¿no? En los primeros días, muy contentos con los primeros días de adaptación de DiMaggio, además. Yo creo que estamos ante un nuevo jugador muy de equipo, que se lo ha currado mucho para llegar aquí, ¿no? Que ha tenido diferentes experiencias en el baloncesto europeo, una buena carrera universitaria en Bowling Green y, como digo, diferentes experiencias en el baloncesto europeo, en diferentes ligas, hasta llegar esta temporada a una liga un punto más potente que las anteriores que había disputado, como es la liga alemana, donde ha tenido un buen rendimiento, a pesar de que su equipo no ha tenido una buena trayectoria deportiva, y de donde nos ha surgido la oportunidad de incorporarle, y no lo hemos dudado. Creemos que es un jugador de equipo con muy buenas características para completar a nuestro resto de juego interior, con muy buena capacidad reboteadora, buena capacidad defensiva, buena capacidad de correr el campo y movilidad. Un jugador que viene a sumar desde ya, pero que lógicamente pues irá aumentando su rendimiento conforme conozca el equipo, conforme conozca cómo funcionan las cosas en una liga muy diferente a la que está acostumbrado a disputar. Pues una competición absolutamente diferente al resto de competiciones de Europa que ha disputado hasta el momento, pero que, bueno, pues yo creo que el pasado sábado ya vimos alguna de las reseñas en las que nos puede ayudar, ¿no? Bueno, pues un jugador de trabajo, de mucho esfuerzo, de buena capacidad reboteadora, como os digo, y que viene a sumar desde el primer momento. Ya lo ha hecho, su actitud está siendo buenísima para adaptarse. Su adaptación al equipo está siendo, diría que incluso mejor de lo esperado, con lo cual muy satisfechos de que nos ayude en este final de temporada y de cara a futuro, sin ninguna duda. Vale, passarem la paraula al jugador. DeMaggio, welcome Lleida, welcome to the club. First of all, if you can explain a little bit how are going these first days here in Lleida with your teammates, and then the journalists are going to ask you some questions. For sure. Bon dia, first of all. Things have been amazing. The coaching staff, the team, everyone's been accepting with open arms. I've learned a lot. You know, I have good vets, TB, Pierre, Udo, everybody, Corey, even James. You know, we're the same age, but he's welcomed me. So things have been nice. The fans have been really supportive. And the last game, my first game, was an amazing atmosphere. So I'm really excited to be here and very thankful, you know, for the opportunity, and excited to work and get better and help the team. ¿Alguna pregunta? DeMaggio, why did you choose Lleida to come to play here? It was a mutual choice. You know, obviously, Joaquin and Coach Dodard saw some potential in me. And, you know, once you have a chance to play in the ACB for a team that's, you know, doing good, and, you know, a team that's going in the right direction, it's an easy choice. I think it was a win-win situation. And like I said, I'm really excited to be here. Yeah. Hello. So, what do you think you can add to the team with your qualities? What do you say about that? Playing hard, you know, being intense, bringing energy. Obviously, rebounding is something that I pride myself on, and you know, bringing toughness. But whatever the team needs me to do, you know, being a good teammate, helping guys, you know, also still learning on day by day. But like I said, just, you know, playing extremely hard for the minutes that I get and being a great teammate. Okay, DeMaggio, how did you feel the atmosphere of Saturday's game? It was amazing. I called my family after the game, and they watched it, and I was like, you couldn't hear it, but it gives you energy, it gives you adrenaline, and like I said, the fans are really, really good. So it was an amazing atmosphere, and I'm looking forward to, you know, playing in front of them again. Tenim alguna altra?
Thank you. A Joaquín li voleu fer? Sí? Hola, Joaquín. No sé si hay alguna esperanza de un movimiento ya no de entrada, sino de salida. Más que expectativa, son situaciones de siempre estar a la espera de cuestiones que puedan suceder, ¿no? A nivel deportivo estamos satisfechos con la plantilla y no tenemos ninguna urgencia de que haya ni entradas ni salidas en este momento. No tenemos ninguna urgencia. Nosotros a nivel deportivo estamos contentos, ¿no? Pero al mismo tiempo siempre estamos abiertos a que pueda haber pues incorporaciones por oportunidades del mercado en función de nuestra situación, tanto de cara a esta temporada como de cara a futuro, como salidas porque puede haber jugadores que no estén suficientemente contentos con su rol dentro del equipo. Yo creo que esto es algo intrínseco al baloncesto actual, que creo que, como todos somos conscientes, ha cambiado mucho en los últimos 10, 15, 20 años, ¿no? Esto no sucedía y ahora mismo, como bien podéis ver, muchos equipos, incluso equipos de trayectoria ganadora, tienen cambios a lo largo de la temporada, tanto en forma de entradas y salidas, y creo que lo hemos de naturalizar como la actualidad ahora mismo del mercado del baloncesto y darle la más absoluta de las normalidades, ¿no? O sea que puede haber entradas, puede haber salidas desde la jornada 1 hasta la jornada 34. O sea que no, en función de la voluntad del club y en función de la voluntad de los jugadores, ¿no? Esto siempre va en dos partes, ¿eh? Y como ha sucedido, por ejemplo, con el caso de Michael, en el que no era voluntad deportiva que Michael saliera en ningún momento, estábamos plenamente satisfechos con el rendimiento en el día a día de Michael, muy contentos, y ayer lo remarqué y hoy lo vuelvo a comentar, ¿no? Estábamos muy contentos y no teníamos ninguna voluntad de que Michael saliera, pero fue su voluntad salir. Indudablemente no tenemos ninguna voluntad de tener a ningún jugador en contra de su voluntad, valga la redundancia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto puede volver a suceder, claro que sí. Es, entre comillas, el pan nuestro de cada día, ¿no? Ahora mismo en el baloncesto actual. Pues abiertos, pero no con urgencia. No tenemos ninguna urgencia en este momento. No la hemos tenido en toda la temporada en situaciones deportivas más complicadas. Imagínate ahora que creo que estamos en una situación deportiva, bueno, siempre de alerta, porque ya me conocéis y yo a nivel deportivo siempre estoy alerta y el estado de relajación no lo conozco ni en verano. Pero bueno, creo que evidentemente en las últimas semanas la situación deportiva del equipo y el rendimiento deportivo del equipo está siendo muy bueno y eso es una obviedad, ¿no? Sí. Gràcies. Sí, gràcies. Molt bé.